Faith of Friday, Viernes de Fe, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos. En un momento estaremos en vivo. Gracias por acompañarnos. En un momento estaremos en vivo. Bendiciones, gracias por acompañarnos en un viernes más. Fit to Friday, viernes de fe. Honramos y bendecimos a cada uno de los hermanos que se van a conectar de cada nación de que nos va a sintonizar. Bendecimos a los hermanos de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, México, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos, España, Suiza, Francia, Inglaterra, Israel, Níger, África. Gracias por compartir esta poderosa palabra. Hoy el Señor, en este viernes poderoso, nos sorprenderá porque tenemos con nosotros desde Venezuela al profeta Daniel Riqueses. Bendiciones, amado. Un gusto que esté con nosotros. Aleluya. Bendiciones, bendiciones, amado pastor. La paz de Cristo con ustedes, la paz de Cristo con todos los hermanos que nos escuchan desde las naciones. Fuerte abrazo Amén. desde Venezuela. Amén, varón de Dios. Gracias por aceptar esta invitación. Dios en su tiempo perfecto lo tenía guardado y este es Amén. el tiempo maravilloso para aquellos que nos se van a conectar y los amigos, hermanos que nos están viendo. Si tienen una petición, escríbenos en el comentario porque este hombre de Dios vamos a orar al final de esta poderosa palabra por ti, porque juntos, dice la escritura, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. La unidad es donde se ve la recompensa de la bendición, del clamor, en la unidad. Queremos avivamiento, pero ¿cómo vas a tener el avivamiento? Bajo la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos que estar en armonía. No señales ni critique a los demás. Ora por aquel hermano que tú ves que está desviado, porque en tu oración Dios lo va a enderezar. No lo juzgues, porque cuando tú juzgas, recuerda que esas maldiciones vienen hacia ti. Es el tiempo de que Dios nos dice, Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Preocupémonos por nuestra alma y no por el vecino. Y si nos vamos a preocupar por el vecino, que sea por la alma nada más. No lo juzguemos ni lo critiquemos. Hoy el Señor ha puesto una palabra en la vida del profeta titulado La Generación Juan. Es un tiempo de honra y de gloria. Así me gustaría, amado profeta, que nos comparta de lo que Dios ha hecho en usted desde la bella nación de Venezuela. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Antes de comenzar, me gustaría levantar una oración para que todos estemos en el espíritu, el entendimiento, en la mente, el corazón de todos ustedes pueda recibir esta impartición, porque sé que muchos van a despertar a través de esta predicación, a través de esta enseñanza, en la colocó el Espíritu Santo, ya que le preguntaba temprano, Espíritu Santo, ¿de qué predico? ¿De qué hablo? Y enseguida me vino a mi mente la generación de Juan. Tenía en mente dos títulos, un Juan en los últimos tiempos y la generación de Juan. Así que vamos a estar orando para que el Señor obre y se manifieste poderosamente con el Rúa, con su Santo Espíritu Santo en fuego. Aleluya, gloria a Dios. Padre celestial, Señor, bendito, alabado, exaltado sea tu nombre, Dios de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te damos loor, Señor. Dios mío, yo reprendo, Padre, en esta hora todo espíritu antagónico, todo lo que venga a robar la atención, todo lo que venga a robar la fe, todo lo que venga a quitar, Padre, esta semilla, esta palabra que se va a impartir, Señor, que va a dar fruto al 101 por uno, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Yo declaro que se van a levantar los Elías, declaro que se van a levantar
levantar los Eliseos, los Juan Bautista de estos últimos tiempos, que prepare el camino para la segunda venida de Jesús, de Yahshua HaMashiach. Dios amado, que tú puedas quitar de los corazones de todos mis hermanos, de todo pastor, de todo evangelista, de todo profeta, de todo adorador, el espíritu de miedo, el espíritu de religiosidad, el espíritu de intimidación, el espíritu por el cual el diablo ha estado trabajando para callar la voz profética de este tiempo. La palabra dice: creed a mis profetas y seréis prosperados. No hagáis mal. Aleluya. Así que mira, recibe la palabra que va a soltar el Espíritu Santo, porque vas a tener un renuevo, vas a tener una transformación, vas a ir a una nueva dimensión espiritual con esta enseñanza, porque estamos en los últimos tiempos y no es un tiempo para cobardes, no es un tiempo para pusilánimes, no es un tiempo para niños espirituales. Estamos viviendo un tiempo peligroso y este es un tiempo para los que le dicen: Abba, Abba, te necesito. Abba, quiero hacer tu voluntad. Abba, sé tú hablándome. Abba, sé tú glorificándote en mi vida. Abba, coloca las palabras. Dime lo que tengo que hablar. Dime lo que tengo que predicar. ¿A quién debo de exhortar? ¿A quién debo de animar? ¿A quién debo de dar palabra de esperanza? Este es un tiempo donde los que están niños espirituales van a tener muchos problemas. Y así quiero comenzar la predicación. Así quiero comenzar la generación Juan. No se catarabasanda cayarabasía. ¿Por qué? Porque mira, hace poco en el live que hago siempre con los hermanos en mi canal de YouTube, el Espíritu Santo me tomó y yo estaba enojado. Y sabía que no venía de mí ese enojo. Pero yo estaba enojado y le hablaba a los hermanos fuerte y le decía: tienen que dejar de ser niños espirituales, tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, tienen que llenarse de los frutos del Espíritu Santo. Ya basta de niñería. Ya basta de ser pusilánime, ya basta de ser cobarde, ya basta de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya basta de llevar un evangelio light, un evangelio cómodo. Ya basta de eso. Ya basta de estar necesitando por 20 años, 30 años, depender de un profeta, depender de un pastor, depender de un evangelista, depender de una palabra dada por ellos, de sus oraciones. Ellos están para ayudarnos, pero no siempre lo vas a tener al lado. El Señor quiere que crezcas. Y los hermanos se estremecían por la palabra que estaba dando el Señor. Y como profeta de Dios lo hablo. Y esto es una alerta para todo el mundo. Esta es una alerta para todo el mundo, para todos los cristianos evangélicos a nivel mundial. Porque el Espíritu Santo me mostraba que todo aquel que está niño espiritual, y podemos sacar a un lado lo que están iniciando en el evangelio, eso se entiende porque son nuevos y hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, pero ya los que tienen años en el evangelio y están como iniciaron, no han tenido cambio, no han tenido fruto, no son el modelo de Cristo en la tierra y siguen con las mismas mañas y siguen con los mismos pecados y siguen con los mismos procesos de años. Eva Sanda Cayarabasía. El Espíritu Santo me decía que no van a poder soportar lo que viene a la tierra. Atención, no van a poder soportar lo que viene a la tierra. Porque la palabra dice que viene juicio en las naciones. Los profetas menores, tanto como los mayores, en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, habla de los juicios sobre las naciones. Y ya nos encontramos en los últimos tiempos. Ya estamos viendo apostasía, ya estamos viendo herejía. En cualquier momento se manifiesta el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, atención. El Señor está tocando shofar y está advirtiendo y está alertando. El pastor ahí, mi hermano,
y querido amigo, mire, lo que el Señor me mostraba hace poco y me mandó a advertir a la iglesia. Aleluya. Y me dijo, amado pastor, me mostró una visión y me mostró una persona que yo guardo el nombre, porque lo que el Señor me dijo fue para advertir en cuanto a lo que está sucediendo. Y me dijo, ve y habla y ve y comunica a mi iglesia. Ve, advierte, alerta lo que está pasando dentro de los altares, porque tenemos, amado pastor, gente que se está infiltrando, brujos, espiritistas, adivinos, que se están infiltrando en los altares, se están haciendo pasar por profetas, se están haciendo pasar por pastor y tienen controlada una iglesia totalmente. Y todas esas personas están yendo a un despeñadero a causa de ellos. Y el Señor me mostraba una visión donde yo veía una Biblia abierta. Qué tremendo, porque los brujos también utilizan la Biblia, pero lo utilizan para hacer maldad. Así es. Ustedes sabían eso, tremendo. Y yo vi una Amén. Biblia abierta y vi ceniza alrededor y vi velas. Y después el Señor me mostraba los altares y cosas abominables que colgaban en los altares, como bebés, de una manera horrenda. Y yo me quedé impactado y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Wow. Y el Espíritu Santo me repetía una y otra vez entre dormido y despierto. Eso fue al levantarme. Me decía, advierte, háblalo, advierte, háblalo. Esto está sucediendo. Esa catarabasenda kima. Irabasoja candorobosei aquí andasta. Se montan en el altar y tras bastidores le están prendiendo vela a demonios. Están haciendo rituales. Están maldiciendo. Están hablando en lengua, amado pastor, y son lenguas demoníacas. Están diciendo profecías y son profecías de espíritus pitonizos, kundalini, de adivinación. Y el Espíritu Santo me hacía entender que el discernimiento en las iglesias está a nivel cero, está a nivel preocupante. Son muy pocos los que tienen discernimiento porque se están dejando llevar por la emoción. Entonces, aquí entro en el mensaje de la generación Juan. Juan era un profeta de Dios. Y no cualquier profeta. Un profeta del cual ya se había profetizado con anterioridad. Dios mío. Un profeta el cual Jesús exaltó. Y dijo, otro hombre como Juan no se ha levantado. Estamos hablando de un hombre lleno de carácter. Estamos hablando de un hombre valiente. Estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de un hombre que tuvo el ministerio de bautizar en agua. Cuando nos referimos a Juan el Bautista, nos estamos refiriendo a un hombre que marcó la historia. Amén. De la humanidad y marcó la historia también de Cristo, que formó parte de lo que vino a ser Jesús en la tierra. Y yo me identifico, y yo sé que más de uno se va a identificar con Juan el Bautista, porque yo soy así. Cuando el Señor me da una palabra, sea fuerte, sea dura, yo la digo. A mí me arde el corazón como profeta de Dios, yo la tengo que decir. Y por eso he sido blasfemado, por eso he sido perseguido, por eso me han lanzado piedra con la boca, me han amenazado aún de muerte, aún de cárcel, por hablar la profecía de parte de Dios. Se burlan. Cualquiera puede visitar mis redes y usted se va a conseguir una cantidad de gente faltándome el respeto. Mira, cuando hay un verdadero profeta, Mausequía Mahanda, van a haber señales. Amén. Y una de las señales, amado pastor, algunos esperan los cumplimientos proféticos, pero una de las señales que se identifica a un verdadero profeta es que el pueblo no lo va a amar. Alábale que él vive. Amén. Porque en el Antiguo Testamento no amaban a los profetas. Le tenían temor y le tenían respeto.
Pero yo no encuentro ningún versículo que diga que el pueblo amaba a los profetas. Le tenían respeto y le tenían temor, porque era la voz de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios aquí en la tierra. Y cuando se levanta Juan el Bautista, el Señor lo llama. El Señor lo llama porque él estaba escondido. Y actualmente, para los que no saben, el Señor me ha dado un ministerio profético y evangelístico. Amén. Pero más que todo, de hablar palabra de juicio en mi nación. Y he hablado otras palabras de bendición y de avivamiento y todo lo demás. Pero más que todo, Dios me usa es con las palabras de juicio, visiones, sueños. Y eso a la gente le ha molestado. Al nivel que me ha hecho la guerra, aún para meterme preso. Los hijos de Satanás, los brujos. Pero yo aquí he seguido fiel, firme con Dios. Ese es un mensaje que yo le quiero dar a ustedes. Porque la iglesia, amado pastor, está buscando urgente manifestación de parte de Dios. Está buscando poder, está buscando unción. Eso es lo que se predica en la gran mayoría de las iglesias. Quieren ver los milagros, quiere ver las liberaciones, quiere ver que las iglesias se le llene hasta rebosar, pero no están predicando el verdadero evangelio de Cristo. Eso está muy fuerte. Amén. No están predicando el verdadero evangelio de Cristo. No están hablando sobre el pecado. No están hablando de lo que se hace internamente en las iglesias. No están hablando de los espíritus que operan dentro de las iglesias. Hay un desconocimiento, y más que desconocimiento, lo quieren evitar por miedo de que un miembro de la iglesia se le vaya, o el que da más diezmo, o el que da más ofrenda, se ofenda y no vaya más. Entonces hay permisibilidad en la iglesia y el diablo está haciendo desastres, porque tenemos iglesias muertas, iglesias frías. Tenemos que volver a los caminos, a las sendas antiguas. Tenemos que volver a predicar el evangelio como el Señor mandó. Tenemos que decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Tenemos que confrontar el pecado, amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Y hoy en día, los que son más religiosos y más legalistas están condenando a todo el mundo que se le atraviesa por el medio. Santo. Pero nosotros tenemos que ayudarle porque nuestro trabajo no es condenar a nadie. Y es lo que yo siempre hago, mi hermano, porque mi púlpito, por ahora temporal que Dios me ha dado, ha sido las redes. Y yo nunca he condenado a nadie en enviarle al infierno. Yo he hablado en cuanto al pecado, que se arrepientan, porque si no se arrepiente, viene juicio, ha dicho el Señor. Y ese ha sido un mensaje continuamente para la nación de Venezuela. Y no solo para Venezuela, porque viene juicio para todas las naciones si no se devuelven de su pecado. Y eso fue lo que habló Juan el Bautista. A mí me encanta leer y disfruto cuando leo la historia de Juan el Bautista, porque la valentía de este hombre era sobrenatural, hermano. Era sobrenatural. Porque cuando otros no querían hablar, él hablaba lo que se tenía que hablar. Tanto así que cuando él estaba bautizando, vinieron estos hombres fariseos y otro grupo más religioso. Y Juan el Bautista se levantó y dijo firme, con voz tronante, fuerte: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Más de una vez a mí me ha tocado hacer eso aquí en mi país.
Y te hablo a ti que estás escuchando este mensaje. Si Dios a ti te ha hablado, porque me voy a meter para lo profético, si Dios a ti te ha hablado de la condición en cómo está tu país, en cómo está tu barrio, en cómo está tu sector, en cómo está tu cuadra, en cómo está esa familia, en cómo está esa persona, ve y háblale, ve y adviértale, ve y alértalo, ve y dile para que se salve. Amén. Ese es el ministerio del profeta. El profeta no quiere la destrucción y el mal para una nación o para una persona, quiere su salvación. Y eso, amado pastor, muy poco lo entienden. Y usted Amén. ve todos los comentarios que me dicen como que si yo fuera enemigo de mi propio país. ¿Por qué? Porque les hablo cosas fuertes, pero no soy yo, es Dios. Amén. Entonces, en este tiempo se va a cumplir lo que dijo Jesús. Y ya se ha venido cumpliendo, pero se va a aumentar mucho más las señales, porque son señales de su venida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, cuando le preguntaron, ¿y qué señales vamos a ver cuando vengas nuevamente? Y el Señor Jesús le dijo, cuando los frutos estén maduros, es porque yo voy a estar a la puerta y va a haber guerra, nación contra nación, y va a haber terremoto, y va a haber pestes. Todo esto tiene que pasar. Todo esto es bíblico. Lo que hable un profeta, ya la Biblia ya lo está confirmando. Lo que hable un profeta tiene que ir apegado a la Biblia. Amén. Entonces, Juan el Bautista estuvo totalmente conectado con el Espíritu Santo de Dios. Para mí, el carácter de Juan el Bautista fue formado por el tiempo de oración y de intimidad con el Espíritu Santo. El Padre, Yuhei Bajei, Yahweh. Porque este hombre tenía un carácter al nivel que no le importaba morir por el peso de la profecía, por el peso del mensaje. Y mira lo que te estoy hablando, porque tienes que discernir. Mira lo que te estoy hablando, porque tienes que discernir. Amén. Wow. Cuando Juan el Bautista estaba digamos, en esta gloria tremenda, que no le importaba lo que le hicieran a su cuerpo o a su vida, él fue contundente y fue puntual con los mensajes de parte de Dios. Esta generación tiene que ser como Juan el Bautista. Esta generación Amén. tiene que ser valiente. Esta generación tiene que ser atrevida. Esta generación tiene que arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Ok, continuamente. Esta generación, amado pastor, lamentándolo mucho, se le está predicando muy suave. Esta Amén. generación, amado pastor, lamentándolo mucho, se le está permitiendo, más que todo a los jóvenes, se le está Así permitiendo que metan cosas abominables y cosas que le faltan el respeto a Dios y que no tienen que ver con la santidad a las iglesias. Hay iglesia, hermano, que a mí me da de todo. Aquí se vio algo que sucedió, que eso fue un boom en la nación, porque una iglesia X, que no la voy a nombrar, junto con un pastor muy reconocido aquí en Venezuela, sacó a los jóvenes y sacó a su iglesia para hacer carnaval, para participar en los carnavales. Wow. Participar. Y ellos se defendieron de que estaban predicando, pero tú no necesitas predicar participando en los carnavales, porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tú no necesitas involucrarte con las tinieblas y hacer alianza con las tinieblas para ir a llevar el mensaje. Y ese es un gran mal que se están viendo, mis amados hermanos y amado pastor que estás aquí. Es un gran mal que se está repitiendo continuamente en las iglesias, que están metiendo herejías y están metiendo cosas para llamar la atención de la gente, para salvarlos. Pero resulta que es algo de la carne que se está levantando y lo llaman religiosidad.
O sea, la santidad que profesaba y que vivía Juan el Bautista lo necesita la generación de hoy en día. A la generación de hoy en día no hay que enseñarle pintarse el pelo, utilizar zarcillo, vestirte así, vestirte asado. Igualito Dios te quiere. A la generación de hoy en día hay que enseñarles el fuego de Dios, hay que enseñarles la presencia de Dios, hay que enseñarles que se tiene que meter más en oración, más en la presencia del Señor, transformar cada día, cambiar cada día. Juan el Bautista, hermano, no le importó morir, pero vamos a leer las escrituras. Vamos a leer Marcos 1, del 3 al 15. Marcos 1 del 3 al 15. Voz del que clama en el desierto. Esa palabra allí, desierto, a mí me describe lo que es un ambiente asolado. Eso habla de que Juan el Bautista era el único que se atrevía a hablar en su generación. Alaba lo que él vive. Era el único que se estaba atreviendo a confrontar las cosas que estaban mal y a llamarle generación de víboras, que eso era algo escandaloso, llamarle a estos religiosos con conocimiento bíblico, conocimiento de la Torá, de la Taná, llamarle generación de víboras. Y así hay gente dentro de la iglesia. Esto se va a poner más picante, pastor. Así hay gente dentro de las iglesias. Amén. Que dicen ser cristianos y se comportan como generación de víbora, que dicen ser hijos de Dios y se comportan como hijos del diablo, que le pasan la mano a las tinieblas, al pecado, a lo malo, y se escudan, y no tienen un verdadero arrepentimiento y no reconocen, son soberbios, son altivos. Cuando tú los quieres corregir, levantan corazas. Voz que clama en el desierto. Así yo me he sentido en mi país, amado. Y sé que alguien que puede entrar de Venezuela me va a entender. Amén. Porque son muy pocos los que hablan de la situación actual del país, de cómo está el país a nivel espiritual. Porque resulta que la iglesia la han fragmentado. Y hay un grupo que apoya lo malo, pero hay un grupo, un remanente entendido que está pegado a la vid, que es Cristo y que no ha vendido su primogenitura. Así que yo te insto que seas la generación de Juan en estos últimos tiempos, que abras camino para que venga Cristo, que te atrevas a hablar la verdad, que te atrevas a confrontar el pecado, pero ama al pecador, ayúdalo, no lo condenes, ayúdalo, pero confronta el pecado. Confronta la injusticia, confronta la corrupción, confronta lo que se está haciendo mal. No quieren pagar el precio. Los que dicen ser cristianos no quieren pagar el precio, no quieren ser perseguidos. No quieren que lo tilden de loco. Quieren mantenerse excluidos, siendo niños espirituales, callando cuando Dios te ha dado boca, cuando Dios te ha dado autoridad. Alábale que él vive. Entonces ahí dice, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Tal vez estás viviendo un desierto en tu iglesia. Arrabashanda katarabashenda. Si me puede colocar allí el versículo, pastor. Voz que clama en el desierto. Tal vez estás viviendo un desierto en tu vida. En la iglesia, en el trabajo. Clama a Dios y habla lo que Dios te envía. Porque yo te profetizo que en ese desierto, si tú le eres obediente a Dios, ese desierto se va a convertir en un oasis, en un engadi, se va a convertir en un manantial. Sí, será. Yo creo esa palabra. Amén. Dios ha sido fiel conmigo, amado pastor. Porque aquí hubo un tiempo donde estaba fuerte esto, feo, con el tema del alimento. Año 2015, 2016, 2017. Y yo pasé bastante hambre. Yo lo que comía era salmo. El Espíritu Santo está aquí conmigo, que no me deja mentir. Y yo sentía que
que iba a desaparecer, que me iba a morir porque sentía como un hueco en el estómago y ya no tenía fuerza. Pero el Espíritu Santo me levantaba y enviaba a alguien o enviaba algo para poder comprar comida. Hoy en día, todo lo que yo he venido haciendo, el Señor lo ha respaldado y lo ha confirmado. Y me ha bendecido y me ha prosperado. En tiempos difíciles, porque todavía estamos en tiempos difíciles, pero cuando tú le eres obediente a Dios, tú no dependes de la economía de tu país, tú dependes del reino de los cielos. Aleluya. Entonces dice ahí, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas, prepara el camino del Señor. Pastor, profeta, evangelista, apóstol, adorador, la grey, las ovejitas. El Señor te dice, prepara camino al Señor. Endereza las sendas torcidas. El celo por tu casa, Señor, me consume, dijo Jesús en el templo cuando vio que estaban robando los mercaderes. Habían convertido el templo cueva de ladrones. Así hay iglesias que se han convertido en cueva de ladrones, que lo que hace es mercantilizar todo. No les interesa las almas, lo que les interesa es el dinero. Enderezar las sendas. Fíjese usted, aquí está hablando el ministerio de Juan el Bautista. Prepara el camino del Señor y endereza las sendas. Así te dice el Señor, prepara el camino y endereza las sendas. Así te dice el Señor. Apártate de toda persona que está desordenada delante de Dios. Apártate de toda persona que sabe que está cometiendo mal y no se arrepiente. Apártate de dar tu aprobación a lo que es malo delante del Eterno. Entonces dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Predica del arrepentimiento. Hace poco el Señor me decía a través de su Espíritu, predica sobre la cruz. El arrepentimiento, la cruz es simbolismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Juan era diferente. Mausakata kaya mansequía. Juan era diferente. Yo no quiero ser como los demás. Amén. Sé que el pastor tampoco quiere ser como el resto de los demás. A lo mejor Amén, tú no quieres ser como el resto de los demás. Y usted se preguntará, ¿pero qué está hablando, profeta? ¿Será que Dios tiene favoritismo? Dios no tiene favoritismo. Dios tiene íntimo. Pero resulta que el común denominador no le hace frente al diablo. Alaba. El común denominador no le hace frente al pecado. El común denominador de todos los cristianos no es valiente y respeta a los mismos demonios. Los respeta, le tiene miedo, respeta las falsas religiones, respeta las herejías. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes al resto. Tenemos que ser como Cristo. Aleluya. Tenemos que ser como Juan el Bautista, que este hombre comía langostas silvestres con miel. Son saltamontes del desierto. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado, refiriéndose a Jesús, a Yahshua. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Otra traducción dice, y fuego. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu
bajó como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en las buenas noticias. Pastor, ¿usted estaría dispuesto a que lo encarcelen por la palabra? ¿Usted estaría dispuesto, los que están allí, a morir por una profecía que Dios te da, por una palabra que Dios te da, por una orden que te envía? La generación de Juan va a estar dispuesto a todo. Y quiero dejar esto como reflexión y que gravite en tu corazón y que gravite en tu mente. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Si Jesús murió por ti en la cruz y le hicieron todo lo que le hicieron, tanto así que desfiguraron su rostro, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Dios? A mí varias veces me han dicho: ¿y usted no tiene miedo de que le puedan hacer algo por las cosas que usted habla? Porque me ha tocado en reiteradas oportunidades dar mensaje profético de parte de Dios a los que gobiernan esta nación. Y yo les digo no, porque yo sé la responsabilidad que tengo. Yo sé quién es el Dios en el que yo he creído. Yo sé que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Yo sé que los ángeles me rodean. Y yo sé que si Él me llamó, Él me va a respaldar. A lo mejor aquí hay gente que tienen el llamado profético, el oficio de profeta o el don profético, pero por el miedo, por el qué dirán y por temor que le puedan hacer algo, no lo han desarrollado, lo han rechazado, lo han tenido a un lado. Pero yo prefiero recibir la gloria del Padre ante que la gloria de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el evangelio? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a Jesús? Vamos a leer Mateo capítulo 11, del 7 en adelante. Jesús empieza a hablar sobre Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: wow, yo quiero que mi Salvador, mi Maestro, hable de mí. Yo quiero que mi Salvador, mi Maestro, esté orgulloso, esté contento de lo que estoy haciendo aquí en la tierra. Porque en aquellos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre hice esto. Y el Señor le dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo quiero tener el privilegio, y sé que tú también quieres tener el privilegio, de que Dios esté contento con tu labor aquí en la tierra. Y dice en el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. ¡Wow! Más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Si no me equivoco, lo habla Isaías.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Wow. Porque Juan el Bautista rompió toda paradigma. Juan el Bautista rompió toda estructura. Juan el Bautista rompió toda tradición. Juan el Bautista fue vehemente. Juan el Bautista fue todo lo contrario. Escuchen esto, todo lo contrario de lo que se profesaba y de lo que se movía y de cómo era el círculo religioso y a lo mejor eclesiástico de aquellos tiempos. Yo no quiero ser, y tú no debes ser, como los que hoy en día se han acostumbrado a un vino añejado. Los que hoy en día se han acostumbrado a las obras. Los que hoy en día se han acostumbrado a recibir adulación de la gente. Los que hoy en día se han acostumbrado a quitar al Espíritu Santo y a ponerse ellos y a gobernar sobre la iglesia. O a mantenerse sobre dogmas humanas, reglamentos humanos, estructuras humanas. Todo eso se viene abajo y se despedaza cuando llegue el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que cuando este hombre hablaba, impactaba la atmósfera. No solo los corazones, también impactaba la atmósfera. Me imagino yo esos demonios vueltos locos. Y los demonios y el diablo tramaron un plan. Y voy a lanzarte un código. ¿Será que Juan el Bautista no sabía del final que iba a tener? Mira, qué lamentable. Pero yo escuché a un líder diciendo, hermano, y yo dije, ¿qué? A un líder en una iglesia diciendo que Juan el Bautista fue imprudente. Se nota que no tiene revelación de las Escrituras. Que Juan el Bautista fue imprudente y por eso fue que lo mataron. Santo de Israel. Juan el Bautista, nadie puede decir que fue imprudente porque él se movía por el Espíritu Santo. Amén. Él se movía por el Espíritu Santo. Ese hombre no estaba en la carne como muchos están en la iglesia. Ese hombre fue respaldado por Dios en todo. Pasa que así tenía que suceder. Así tenía que suceder. Porque yo no coincido de que a mí me está hablando Jesús, de que como él no se levantó otro y muriera porque fue imprudente, o porque le faltó fe, o porque hizo las cosas en la carne. No, Señor. Ese era su final. Así tenía que ser su final. Eva Shatakaya Arabasanda. Mira, hay cosas que tú estás pasando, que la gente está viendo, que es porque es por desobediente, es porque estás mal, es porque estás haciendo las cosas que Dios no manda, es porque estás en rebeldía. Inventan un montón de cosas porque estás en pecado. Y resulta que Dios lo está permitiendo porque el Señor te tiene que procesar, el Señor te tiene que preparar, el Señor te tiene que equipar, el Señor te tiene que enviar. Hay cosas que uno tiene que pasar sí o sí. No podemos brincarnos, no podemos saltarnos eso. Y Juan el Bautista, por ser una persona que tenía una espada en su boca, murió por las palabras tan fuertes que decía y no soportaba el pecado. Y ya lo vamos a ver ahorita. Usted no tiene que soportar el pecado. Usted no se tiene que ser amigo, hermano, pariente del pecado. Usted cuando vuela pecado, usted cuando sienta pecado, cuando se mueve todos estos espíritus inmundos que incitan al pecado, usted tiene que rechazarlos, usted tiene que reprenderlos. No cohabitar con ellos, porque Dios no te ha llamado a pecado, te ha llamado a santidad. Sé santo porque yo soy santo. Dios mío. Entonces dice allí, en el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice Jesús. Wow. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista era un hombre violento en el espíritu, con el pecado, con las obras de la carne, con la maldad, porque hay que tener pantalones, así coloquialmente, hay que tener pantalones para hablarle a un pueblo duro de corazón, para hablarle a un pueblo religioso, para hablarle a un pueblo que si tú dices algo, te matan, te degollan, te tiran piedra y te sepultan. Yo admiro a ese hombre. Yo admiro a Juan el Bautista. Entonces hay que ser una generación como Juan, no una generación de cristal. Yo no sé si usted ha visto, amado pastor, que gente que es generación de cristal no le gusta que le digan nada. Sí, Si están haciendo las cosas malas, no, uno tiene que entender por qué lo está haciendo. No le gusta que le señalen el pecado que tienen. Hay dos tipos de personas en la iglesia, o dos tipos de pastores, o dos tipos de líderes. Uno te va a decir el pecado que estás haciendo y te va a condenar y te va a enviar para el infierno y no te va a ayudar. Pero otro te va a decir lo mal que lo estás haciendo, pero te va a extender la mano y te va a decir, yo te ayudo, levántate. En el corazón de Juan el Bautista no estaba enviar a nadie al infierno, sino que se arrepintieran. Él reprendió el pecado y reprendió el comportamiento de los religiosos, pero no envió a nadie al infierno. No los condenó. Entonces, seguimos leyendo aquí para ir aterrizando. Entonces dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cuando se refiere a ese versículo, y quiero hacer aquí un paréntesis para aclararlo, porque hay gente que no cree en el ministerio profético, porque no quiero dejar eso en el aire. Hay gente que dice, no hay profeta, ya eso fue hasta Juan, y como lo estamos leyendo aquí, en el 18, no, perdón, en el 18 no, en el 13, porque todos los profetas, sí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esos, la gran mayoría lo malinterpreta y hace una heterodoxia, hace una desconstrucción y una destrucción bíblica, porque las escrituras se interpreta en su contexto y en su hermenéutica. Biblia interpreta Biblia. No podemos sacar ese versículo y decir, no, no existen profetas. No, porque ahí lo que se está refiriendo es que los profetas, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿En qué sentido? En el sentido de predicar y de profetizar la venida del Mesías, la venida de Jesús. Amén. El último que empezó a profetizar su venida fue Juan. Por eso dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Ok? Pero si nosotros vemos en el libro de Hechos, nos vamos a encontrar con otros profetas, como Silas, Agabo, las hijas de un hombre también que señala ahí en el libro de Hechos que eran profetisas. Entonces, la palabra señala que sigue estando en vigencia los profetas de Dios. En el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a su compañero diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Era un hombre que hacía ayuno, que se guardaba. Imagínese usted el nivel espiritual en el que estaba Juan. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente a Mateos capítulo 14, versículo del 1 al 12. Y aquí entramos a lo más fuerte.
Aquí entramos a lo más fuerte. Mateo capítulo 14, del 1 al 12. Cuando yo hago siempre una reflexión con los hermanos y les digo, ¿ustedes están dispuestos a estar en la cárcel por Cristo, por el Evangelio? ¿Ustedes están dispuestos a que le pongan una pistola en la cabeza y a no negar la fe? ¿Ustedes están dispuestos a que le corten la cabeza por hablar la verdad, por señalar un pecado, por sacar las cosas a la luz? Porque mire, hermano, cuando algo está escondido, el diablo disfruta y el diablo está haciendo fiesta. Pero en el momento que usted expone eso, eso es como que si usted mueve un avispero, va a salir ese poco de avispas a defender el panal. Y eso hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista señaló y reprendió el pecado de Herodes. Amén. Dios mío. Estamos hablando de un Santo. rey. Estamos hablando de un rey. Pastor, y hay gente que está viendo que hay pastores que están cometiendo pecados, que están subiendo fuego extraño en el altar y se quedan callados. Porque es el pastor. Profetas que está brincando de una mujer a otra en fornicación y lo han visto y se quedan callados. Evangelistas que están consultando a brujos y se quedan callados. Es tiempo de la generación de Juan. Desde aquí, desde Venezuela, te lo digo, es tiempo de la generación de Juan. Basta de ser cobarde, basta de ser pusilánime, basta de estrecharle la mano al diablo y decirle tranquilo, yo cierro la boca, cuenta conmigo. Basta de eso, porque Dios te va a pedir cuenta. Y siento por el Espíritu que van a escribir y van a decir, wow, me estoy identificando con esa prédica. Siento por el Espíritu. Amén. Sí, Dios mío, hay iglesias que van a desaparecer, amado pastor, a nivel mundial. Ya ha venido sucediendo. Mira, en tiempo de pandemia, ¿cuántas iglesias no desaparecieron? Muchas. ¿Cuántos pastores no se fueron? Tanto. Y muchos se preguntaron, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no lo permitió? Y ahí no estamos diciendo que esa gente estaba en pecado, porque no sabemos. Pero también Dios utiliza este tipo de cosas para limpiar. Y todo casa que no Amén. esté plantada en la roca caerá. Toda casa que no esté plantada en la roca caerá. Vendrá la tempestad. Vendrá huracanes, vendrá lluvia y será grande el desastre para aquellos que no están firmes con el Señor. Entonces Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12 dice la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero yo me quiero detener en algo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Jesús era famoso. Pero también Juan el Bautista lo era. Porque Jesús habló de Juan el Bautista. Y me imagino que cuando Jesús estaba en tierra y Juan el Bautista todavía estaba vivo, los que seguían a Jesús empezaron a averiguar quién era Juan el Bautista. ¿Quién era del que estaba hablando aquel hombre que sana, que hace milagros? ¿Quién era él? Y empezaron a buscarlo. Y el tetrarca Herodes dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Ok?
porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de qué? De Herodias. Herodias es como el espíritu jezabélico, está en contra de los profetas. Herodias y Jezabel es un espíritu adivinador, un espíritu pitonizo y un espíritu manipulador, un espíritu que controla y que mueve sus tentáculos, que mueve a las personas como un títere para que hagan lo que ellos desean. Y así era Salomé, que era la hija de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, era Herodias, mujer de Felipe, su hermano, el hermano de Herodes. O sea, era adulterio, era fornicación, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias, Salomé, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¡Wow! Dios mío. Y voy a decirlo desde mis entrañas. A usted le tiene que doler el evangelio. A usted le tiene que doler las almas. A usted le tiene que doler lo que hizo Jesús en la cruz. Le tiene que doler los que pisotean su sangre. Le tiene que doler lo que le hacen maldad al prójimo. Si usted ha sido marcado por el Espíritu Santo y Jesús mora en ti, tú no puedes ser indolente. Tú no puedes hacerte de la vista gorda. Despiértate, dice el Señor. Aquí va a despertar gente. Aquí va a despertar gente. Y sé que otros van a recomendar esta prédica. Pero tienen que despertar la generación de Juan. Tienen que despertar aquellos apasionados, aquellos llenos del fuego de Dios, de avivamiento, y decir como dijo Jeremías, es que el fuego que hay en mi corazón no lo puedo suplir. Yo tengo que hablar lo que el Padre me manda. Amén. Aleluya. Y para finalizar, Juan capítulo 5. Versículo 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la libertad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Atención, dice Jesús de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Wow. Eso está profundo. Aquí Jesús se está refiriendo en la parte espiritual. El diablo va a querer apagar tu fuego. El diablo va a querer destruir tu ministerio, acabar con tu llamado, para que no sigas ardiendo más. Te va a poner tentaciones, te va a hacer enviaciones, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tu antorcha se apague. Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Y dice, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Lamentándolo mucho,
no todos querían regocijarse en la luz que salía de Juan. Porque no todos lo entendieron. No todos lo entendieron. Hay gente que tú le hablas lo que Dios te mandó a decir y piensan que tú tienes algo en contra de ellos. Pero resulta que fue Dios. Y no se están dando cuenta que ese mensaje y esa persona está haciendo luz para tu camino lleno de tiniebla. Y vas y lo ataca. Juan el Bautista murió con la palabra de fe, con la palabra de verdad. Y no temió, no tuvo temor en ningún momento de lo que podían hacer con su vida y con su cuerpo. La palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. El que persevere hasta el final, ese será salvo. A mí me gustaría, amado pastor, para Amén, concluir, hacer una oración, amén. Claro que sí. oración fuerte. Aleluya. Amén. Claro que Vamos a sí. Y orar. aquellos hermanos que nos están viendo en diferentes países, eh, pongan su nombre o su petición para estar orando por ellos y saber que Dios va a hacer algo grande y maravilloso en ustedes. Recuerden que una generación que no vamos a tener todo como dicen, bandeja de oro. No, no. Es una generación que vamos a arrebatar nuestro milagro. Así como Juan le pasó la antorcha a nuestro amado Yeshua, Jesús, y Jesús nos la pasó a nosotros, entonces nosotros tenemos que pasársela a la siguiente generación. ¿Y quiénes son Aleluya. esas generaciones? Tus hijos, nuestros hijos. Les tenemos que enseñar al Dios de nuestros padres, pero ya no sigamos viviendo un evangelio light, un evangelio que me conviene, un evangelio que le pido a Dios como un Aladín, Él me va a hacer el milagro. Recuerda que tú tienes que honrar a Dios, te haga o no te haga el milagro. Tú tienes que creer. Mire, Juan, me imagino que Juan el Bautista clamó a Dios porque nadie quiere perder la vida. Pero él clamó, pero al fin dijo: ya no vivo yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Sino que Cristo vive Cristo en vive mí. en mí. Perdió, lo capitaron, pero eternamente está con el Padre Celestial. Aleluya. Vamos a Gloria a pasar Dios. procesos. Nuestros países Pasanda están en momentos catarabasanda. duros, pero recuerde que nosotros no Irabasoco pertenecemos tarabasanda. a esta ciudadanía terrenal, sino Etarabashenda la celestial. Y hoy rabakarabaso. vamos a orar, amado profeta. Clamemos por estas Urrabakatarabashaya naciones, por cada uno de los rabakiandasta. hermanos. Gracias, Gloria a Jesús. Dios. Gracias. Aleluya, 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 Señor. Ebrakatarabashenda rabakaya. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú te estás moviendo, amigo, en esta hora. Y sé que le has hablado a todos los que están allí, los que van a ver esta transmisión. Nausequía manso cotorobosente. Tú estás derribando en esta hora, Señor, todo espíritu de doble ánimo. Dios mío, yo reprendo todo espíritu de doble ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Aquello que no te deja avanzar, aquello que no te deja crecer, aquello que no te deja entrar en nuevos niveles, en nuevas dimensiones con el Señor. Auquenda cayarabasenda aquí amanso. Yo reprendo en esta hora todo demonio de miedo, todo demonio de intimidación. Se va fuera por el poder de la sangre de Cristo. Reprendo todo espíritu de Caín que está haciendo oposición, que te está atacando. Ley shakenda lavasoma. Reproso cuatarabasanda. Que está deteniéndote. El diablo está orquestando algo en tu contra. Ha hecho una reunión
para consultar cómo podemos detener a este hombre, cómo podemos detener a esta mujer, cómo podemos apagar esa antorcha. Nos está creando muchos problemas, está arrebatándonos almas. A ti yo te digo, deja de ser una gallina y conviértete en un águila. A ti yo te digo, deja de ser un gato y conviértete en un león. Baushakanda kaya basenda. Lebrotorobosia aquí andaya. Sopla Espíritu de Dios. Ushemahanda. Sopla Espíritu Santo. Ya basta de quejarte, te dice el Señor. Ya basta de lloriqueo. Mause que le mando kia. Este es el tiempo de las mujeres y de los hombres lleno de valentía, lleno de poder del Espíritu Santo. No te dejes arrebatar tu bendición. No te dejes arrebatar tu bendición. Amán sokia mahaya. Na que le va senda kaya rabasaya. El Espíritu Santo me ministra que va a entrar una mujer con una tristeza en su corazón. Y cuando veas esta predicación, vas a recibir respuesta de Dios y vas a decir, ya sé lo que tengo que hacer. Dios me está hablando a través de este ministro. No peleas sola. A ustedes le digo, en todas las naciones, en Venezuela, en Colombia, Argentina, Brasil, países latinoamericanos, países europeos, a nivel del globo terráqueo, tú no estás solo. Dios está peleando contigo. Y lo que suceda, Amay, Shabaya, Kandaraya, lo que está sucediendo, si no es lo que tú querías ver para tu vida, es propósito de Dios. Deja a Dios que obre, deja a Dios que se mueva. No te detengas, profeta, no te detengas, pastor, no te detengas, apóstol, no te detengas, te dice el Señor. Sigue predicando, sigue evangelizando, sigue trastornando la atmósfera, sigue quitándole la cabeza a los Goliat, sigue quitándole la cabeza a todo principado, sigue quitándole la cabeza al diablo. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. El último avivamiento, ha dicho el Señor, para las naciones. Sí, el último avivamiento, el último avivamiento. No vendrá Cristo sin antes venir el último avivamiento, porque saldrán de todas región, saldrán de toda nación, de toda etnia, de toda raza, Bacaya, la Bashanda, Kaya, la Bashia, Kaya, y van a ser empoderados por el Rúa. Y en los últimos tiempos, Él derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todo niño, sobre todo adulto, sobre todo joven. Ey, Shabakaya Basandaraya. ¿Dónde están los leones a nivel mundial? ¿Dónde están las águilas? ¿Dónde están las águilas? Tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. No estás solo. No estás solo. Si Él te envía, Dios te va a respaldar. Quiero hablarle a los profetas a nivel internacional. Si Dios te envía, Él te va a respaldar. Ay, Amashanda, Kayarabasoma. Siento un fuego de parte de papá. El mismo fuego que arrebató a Elías, Seramayan Soja, que te arrebate y te cambie y te mude de corazón. Meishaki Amahanda. Tú dependes de Dios, tú no dependes de los hombres, tú dependes de Dios, tú no dependes de los hombres, tú dependes de Dios, tú no dependes de los hombres. Reba cataraba sanda kaya lava shia kendo, ubracato remanso kitaraba isoki alamandesta, ebroto robo shenda rabacaraba andaya. Puedo ver en mi espíritu, amado pastor, leones, puedo ver leones que están rugiendo, puedo ver leones que están rugiendo y se están colocando en fila y se
están colocando en fila. Esperando el gran rugido, esperando el gran rugido, esperando el gran rugido, el león de la tribu de Judá. Aleluya, gloria a Dios. Desato liberación para tu vida, desato rompimiento, desato sanidades, sanidades creativas, milagros creativos, en el nombre poderoso de Jesús. Arremanda kaya la bashendere baki andasta. Lebroso kotorobo shendere bakaya. Nikindo ascenda candoresta. Esa mi katore beshe. Y camanso que atarabashaya. El Señor te dice, amado pastor, ay Shamaya Kendala. Y Señor te dice, te fuiste sin nada, que lensa aquí andará basoma. Por una palabra, por una promesa, por un sueño. Merei Shai Bababakandarai. Pero yo he honrado tu fidelidad, te dice el Señor. Ishabaya Kandarabashai. Sigue confiando en mí, te dice el Señor. Porque harás cosas grandes donde estás. Tu grey no se quedará improductiva, te dice el Señor. Va a fructificar. Va a fructificar. El Señor te dice, habla del poder de mi espíritu. El Señor te dice, no te fijes en los miembros, en las multitudes. Predica del poder de mi espíritu. Manifiesta mi gloria. Mei Shakanda Kayaraya. Y verás lo que soy capaz de hacer. Y verás lo que soy capaz de hacer. Llegará el momento, dice el Espíritu Santo, donde te llame a tiempo completo, yo te indicaré. Porque quiero más dependencia de ti. Dios mío, quiero más dependencia de ti. Yo veo en mi espíritu un lugar grande, un lugar grande. Yo no he visto tu iglesia. Yo no sé si tienes un lugar, un local, o lo haces desde tu casa, pero yo veo una iglesia grande. Yo veo una iglesia grande. Eba Shenda Kaya Arabashia Kandarasta. Te dice el Señor, ¿qué estás dispuesto a darme? ¿Qué estás dispuesto a entregarme? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque yo quiero que camines en una fe sobrenatural. Porque si tú me honras y me obedeces, voy a ser fiel en todo lo que te he dicho. Espera, espera, porque el tiempo es mío. Te quiero a disposición y a la orden para todo lo que te mande. Porque Estados Unidos necesitará de ti, escucha. Estados Unidos necesitará de ti. Wow. Mira lo que me dice el Espíritu Santo. Llegará el tiempo donde las cosas estén muy malas en Estados Unidos. Y así, me dice el Señor, como yo envié a los judíos a predicarle a los judíos y envié a Pablo para predicarle a los gentiles, Dios mío, te voy a enviar a predicarles a los de habla hispana. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y me dice el Espíritu Santo, yo te lo he mostrado. Yo te lo he mostrado.
te doy una autoridad y te doy una bendición y un dominio sobre el pueblo habla hispana en Estados Unidos. Escríbelo, porque lleva mi firma. Y si tú caminas en rectitud y en santidad, lo verás con tus propios ojos. Y me dice el Espíritu Santo, nuevamente, yo le he mostrado a él las multitudes. Yo le he mostrado a él mucho pueblo. Ey, Shamanda Kaya Maseye. Y te dice el Señor apóstol. Tienes un llamado apostólico. Ey, Shakana Handa Kia Mahaya. Me dice el Espíritu Santo, de donde saliste, Dios mío, gracias Señor, no creían en ti, ni lo que eras capaz de hacer. Te tenían en poco. Hey, Shena Kanda Kaya Rabashende. Y Abashanda Kaya. Te dice el Señor, señálame a uno que tú sepas de Estados Unidos que tenga un ministerio muy grande. Te dice el Señor, te pondré al lado de ellos. Hey, Shema Handa Kaya Rabashoy. No te preocupes por la provisión, por el dinero. Porque mientras que tú te muevas como se movió Abraham, yo te bendeciré hasta que sobreabunde. Y mira lo que me dice el Señor, te daré aún para ayudar a tu país. Y el Señor no me habla de familia, me habla de tu país. Wow. Y puedo ver víveres. Puedo ver agua. Dios mío, Señor. Puedo ver alimentos. Dios. Mira la orden del Padre. Búscame en ayuno, te dice el Señor. Porque yo te voy a bautizar. Amén. Como nunca antes. Olvídate de todo a tu alrededor, te dice el Señor. Olvídate de trabajo, olvídate de familia, olvídate de todos. El Padre me dice, ordena las cosas. Y dedícate por un tiempo totalmente a mí. Porque cuando salgas de allí, saldrás siendo otro. Saldrás siendo otro y aún tu predicación cambiará. Porque lo que necesitas es la unción, pastor. Ey, Shamanda Kaya. Lo que necesitas es la unción. Ser amigo íntimo del Espíritu Santo. El Padre te llamó y te trajo a los Estados Unidos para algo muy grande. No es cosa pequeña. Sigue avanzando. Y en el momento que Dios te pide el trabajo, suéltalo. Porque va a ser tiempo de caminar por fe, tú y tu familia. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa, bendigo tu esposa, tus hijos, tus finanzas, bendigo a Nicaragua, bendigo a todos los hermanos que se conectaron en esta transmisión de mucha bendición. Pero algún día poder volver a estar nuevamente, aleluya, siempre Amén. a disposición, la gloria es para Dios. Amén. Muchas gracias, amado profeta del Señor. Gracias por esa palabra de bendición para nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y para cada una de las personas que hoy nos están sintonizando en este Faith to Friday, viernes de fe, donde la gloria de Dios se apoderó, se manifestó de una manera sobrenatural. Este es el tiempo de una generación que arrebata, una generación que dice la palabra tal y como el Señor se lo ha puesto en el corazón, no por conveniencia, sino por dirección.
Muchos se enfocan, Eva. si lo digo, ¿qué traeré? Tú no te tienes que enfocar en lo que te van a dar, sino en lo que Dios te va a sorprender. La Aleluya. obediencia trae sufrimiento, trae dolor, pero trae bendición. Bendición. Aleluya. Juan dio obediencia. Y aunque para uno pareciera que su vida terminó, pero realmente él la ganó, porque hoy por hoy está en eternidad. Y sé que hay muchos llamados, hay muchos ministerios que están pasando de una temporada del anonimato hacia el reino. Y es un proceso donde la obediencia te va a llevar a la bendición. Y hoy fue un programa y es un programa de bendición. Comparte esta transmisión y puedes seguir al profeta Daniel por TikTok, por YouTube. Ahí está el canal que podemos recibir palabra del amado profeta y él estará transmitiendo y enviando palabra profética para la amada nación de Venezuela y para el mundo. Porque así como Dios usó al profeta Nahum, al profeta Habacuc, que muchos le dicen profetas menores, no son profetas menores, también son profetas de calidad. Le dicen menores porque estaban supuestamente, según la teología, en una región, pero realmente ellos profetizaron hasta el tiempo de hoy. Ahí está Habacuc, donde dice que este tiempo es donde el Espíritu Santo se está derramando para niños, para jóvenes, para ancianos. Entonces el profeta no solamente profetizó para un territorio, sino para las naciones. Nunca menosprecie el don que Dios ha puesto sobre ti, porque el que te respalda, el que te llamó, te respaldará y te llevará de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Gracias, Gloria a amado Dios. profeta, por su tiempo, que el Espíritu Santo me lo honra de una manera sobrenatural. Y como digo yo, parar nunca, retroceder jamás, y este es el inicio de cosas grandes. Aleluya. Aleluya. Un gran Gloria a abrazo, Dios. Lo creo. rompecostilla, amado Abrazo, amado. profeta. Fuerte abrazo. Gracias por este tiempo y valió, como dicen, la pena esta poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones. Pase un excelente día y que el Espíritu Santo me lo honre en gran Igualmente, manera. pastor. Gloria a Shalom. Dios. Aleluya. Shalom. Y a ti que nos sintonizaste, gracias por compartir esta poderosa transmisión del poder de Dios. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Síganos para escuchar más palabras del Espíritu Santo, de nuestro mejor amigo. Y gracias por ser parte de esta bendición del reino de los cielos, de compartir las buenas nuevas de salvación. Y recuerda que si Dios nos bendice, nosotros bendecimos a los demás. Shalom, bendiciones. Gracias por sintonizarnos en Faith of Friday, Viernes de Fe. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Faith of Friday.